Conozca a 10 almas excepcionales que han sabido transformar sus pruebas en verdaderos himnos a la vida. Número 10. Dylan Lombard. La mirada que trascendía el tiempo. Imagine un mundo donde su propio cuerpo parece evaporarse ante sus ojos, dejándolo indefenso ante la incomprensión general. Dylan Lombard, un joven originario de Glasgow, Escocia, no se parece a ningún otro habitante de su ciudad. Afectado por el síndrome de MDP, displasia mandibuloacral con rasgos progeroides, una anomalía genética de extrema rareza que afecta solo a un puñado de personas en el planeta, apenas una docena de casos documentados a nivel mundial, vio su infancia truncada por un envejecimiento prematuro de sus rasgos y una pérdida total de grasa corporal. Durante largos años, el silencio de los médicos, incapaces de nombrar su mal antes de los 10 años, fue más pesado de llevar que los síntomas mismos. Los transeúntes observaban a este niño de extremidades gráciles y rostro demacrado con una curiosidad cruel, tratándolo a menudo como una anomalía biológica en lugar de un ser sensible. Pero Dylan se negó a dejarse encerrar en el papel de víctima o de paciente eterno. Un día, tomó una cámara fotográfica, y este gesto instintivo transformó radicalmente la percepción de sí mismo y de los demás. A través del lente, Dylan ya no era el niño enfermo. Se convertía en el observador, el creador, aquel que posee el poder de definir qué es bello o digno de interés. Sus fotografías callejeras, a menudo en blanco y negro para acentuar los contrastes, no son simples instantáneas urbanas. Son fragmentos de su alma que proyecta sobre el mundo. Captura la luz y la poesía donde otros solo ven el gris cotidiano. Al invitarnos a mirar el mundo a través de sus ojos, nos demuestra que la fragilidad física no es nada frente a la potencia de una visión artística. Dylan nos enseña que nuestra identidad profunda no reside en nuestras células adiposas, sino en nuestra capacidad de captar la chispa de la vida. Cada disparo de su cámara es una victoria sobre la fatalidad, recordando que la expresión creativa es el remedio definitivo contra el aislamiento social. Número 9. Petero Byakatonda, de la sombra de Uganda a la luz del mundo. La historia de Petero daba tanto su vista como sus capacidades cerebrales. La soledad de Petero era un desierto inmenso, hasta el día en que la compasión humana cruzó los océanos gracias a la asociación fe liberación de su espíritu encerrado. Ver a Petero mirarse en un espejo por primera vez tras su larga convalecencia es asistir al nacimiento de un ser que descubre existencia. Número 8. Alex Lewis, el hombre que se reconstruía cada mañana. Alex Lewis era un hombre ordinario, un padre devoto y un empresario dinámico en Inglaterra, hasta que una noche de noviembre de 2013 todo se sumergió en el horror absoluto. Lo que parecía ser una banal infección estreptocócica se transformó en un síndrome de choque tóxico fulminante, desencadenando una septicemia y una gangrena causada por bacterias carnívoras. Para salvarle la vida, cuando solo tenía un 3% de posibilidades de supervivencia, los médicos tuvieron que tomar decisiones radicales: la amputación de las 4 extremidades y la extirpación de gran parte de su rostro, incluyendo sus labios y su nariz. Despertar en un cuerpo que ya no es más que un tronco es una prueba psicológica que el espíritu humano apenas puede concebir sin vértigo. Alex tuvo que enfrentar el duelo de su antigua vida, pero sobre todo la mirada aterrorizada de su hijo pequeño, Sam, ante esta nueva apariencia paterna. Fue en este abismo donde nació una resiliencia fenomenal que forzó la admiración del mundo entero. Alex no se contentó solo con sobrevivir. Emprendió una reinvención integral, creando el Alex Lewis Trust para ayudar a otros amputados. Se sometió a reconstrucciones faciales de una tecnicidad inaudita, utilizando la piel de sus propios hombros para recrear sus labios, una proeza médica que requirió decenas de horas de microcirugía.
Volvió a aprender a caminar sobre láminas de carbono, a comer con prótesis sofisticadas y a vivir con una alegría que parece desafiar toda lógica. Su hijo ya no ve hoy a un hombre desfigurado, sino a un verdadero superhéroe capaz de escalar montañas en Etiopía con una bicicleta adaptada. Alex nos enseña que no somos la suma de nuestros miembros, somos la voluntad pura de permanecer de pie, cueste lo que cueste. Su historia es un recordatorio magnífico de que la vida es un privilegio que debemos honrar, incluso cuando nos despoja de nuestros atributos más fundamentales. Número 7. Iyomikoe Johnson, el esplendor de la piel recuperada. Iyomikoe Johnson vivía una existencia apacible en Luisiana, hasta que, a la edad de 25 años, el vitíligo comenzó a dibujar manchas blancas imprevisibles sobre su cuerpo de ébano. Para esta mujer negra, cuya identidad estaba tan íntimamente ligada a la profundidad de su tez, la pérdida progresiva de su pigmentación fue vivida como una crisis existencial devastadora. Se sentía como un rompecabezas inacabado, una extraña en su propio espejo. Pasó más de una década escondida en su casa, sofocando su piel bajo capas de base de maquillaje tan espesas que parecían una máscara de yeso rígida, temiendo que su marido ya no la encontrara deseable. Huía del sol radiante, de las miradas inquisidoras y de los comentarios ignorantes, convencida de que su diferencia era una maldición irremediable. El giro de su vida fue de orden espiritual y psicológico. Alentada por su esposo, que la amaba incondicionalmente, Iyomikoe comprendió un día que su lucha encarnizada contra su apariencia era una guerra que no podía ganar con maquillaje, sino solo con una benevolencia radical hacia sí misma. Al deshacerse de sus productos de camuflaje, liberó a quien ahora llama la diosa del vitíligo. Se convirtió en un ícono de la moda y en una conferenciante inspiradora, demostrando que el contraste impactante de su piel era en realidad una firma artística única de la naturaleza, una obra de arte viviente. Su mensaje es hoy un grito de guerra mundial por la aceptación propia. Su piel cuenta su historia, sus luchas y sus victorias. Nunca intente borrarla. Iyomikoe transformó su vulnerabilidad en una armadura de confianza inquebrantable, mostrándonos que la verdadera belleza es aquella que se atreve a mostrarse al mundo sin artificios, porque la perfección es una ilusión, mientras que la autenticidad es una fuerza. Número 6. Dede Koswara, la dignidad bajo la corteza. Dede Koswara, un pescador indonesio apodado con crueldad involuntaria, el hombre como el Dr. Anthony Gaspari, de la Universidad de Maryland, describen a un hombre de una humildad y una dulzura desarmantes. A pesar de las múltiples cirugías necesarias para retirarle más de 6 kilos de esta materia leñosa, que volvía a crecer incansablemente por falta de un remedio definitivo, Dede. Número 5. Tammy Saunders, el rostro de la valentía. Tammy Saunders era una mujer de negocios exitosa y dinámica cuya vida fue brutalmente truncada por una meningitis meningocócica fulminante. En cuestión de pocas horas, la enfermedad provocó una septicemia que dejó su rostro marcado por una necrosis severa, robándole sus labios y parte de sus mejillas y forzando la amputación de sus piernas. En una sociedad contemporánea, obsesionada con la imagen y la simetría perfecta de los rasgos femeninos, Tammy se vio repentinamente proyectada a una realidad donde los transeúntes se apartaban a su paso. Conoció la amargura de los insultos gratuitos, los susurros de asco y el sentimiento deshumanizante de haberse convertido en un objeto de piedad o de horror. Pero Tammy poseía en ella un arma secreta, una fuerza de carácter absolutamente inquebrantable y un rechazo categórico a esconderse. Al decidir valientemente participar en el programa de televisión The Undateables para encontrar el amor, rompió un tabú inmenso sobre la desfiguración. Mostró sus cicatrices sin ningún filtro, afirmando con una claridad límpida
que su derecho a la felicidad y a la intimidad no estaba condicionado por su apariencia física. Encontró no solo a una pareja amorosa que veía más allá de sus cicatrices, sino que también se convirtió en una portavoz influyente para el cambio de mirada sobre la discapacidad facial. Tammy es la prueba viviente de que se puede ser magnífica y radiante con un rostro asimétrico. Su belleza reside en su valor para exponerse, de reír a carcajadas y de reivindicar orgullosamente su lugar legítimo en una sociedad inclusiva. Ella nos enseña que la única verdadera discapacidad es la de la mirada de quienes se detienen en la envoltura sin buscar descubrir el alma que la habita. Número 4. Emma Fogarty, la danza frágil de la mariposa. Emma Fogarty vive cada día un calvario físico de una intensidad que pocas personas podrían soportar más de unas horas. Afectada por la forma más grave de epidermólisis bullosa, recesiva distrófica, su piel posee la fragilidad extrema de un ala de mariposa. El más mínimo contacto físico, una costura de ropa un poco rígida o un apretón de manos demasiado firme, provoca instantáneamente ampollas atroces y heridas abiertas comparables a quemaduras de tercer grado. Emma pasa más de 4 horas cada mañana sometiéndose al cambio de sus vendajes, un ritual de dolor atroz pero indispensable para su supervivencia, para evitar las infecciones y las fusiones de sus dedos. Vive permanentemente en una armadura de gasa, pero su espíritu es de una libertad total y de una fuerza de convicción sin igual. Emma se ha convertido en la paciente de mayor edad en Irlanda con esta condición, desafiando todas las estadísticas médicas que le predecían una esperanza de vida muy corta. A pesar del dolor crónico y el riesgo constante de cáncer de piel, viaja, da testimonio y hasta ha recaudado cientos de miles de euros para la asociación Debra Ireland. Su amistad con el actor Colin Farrell, quien la ha apoyado públicamente, ha permitido dar visibilidad a esta enfermedad invisible para el gran público. Ella rechaza categóricamente ser definida por su fragilidad cutánea. Cuando se le escucha hablar, se olvidan rápidamente sus vendajes para ver solo el brillo de su inteligencia, su elegancia y su humor devastador. Emma nos muestra que la verdadera fuerza no se mide por la solidez de los tejidos, sino por la resiliencia inaudita del espíritu humano. Ella es una lección de gratitud viviente. Si ella puede encontrar alegría pura en una vida de dolor, nosotros no tenemos excusa para no valorar la nuestra. Número 3. Stephen Hawking, la inteligencia que voló hacia las estrellas. Stephen Hawking es sin duda el más célebre de los prisioneros de su propio cuerpo, pero también uno de los espíritus más libres de la historia de la humanidad. Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a la edad de 21 años, cuando comenzaba sus investigaciones en Cambridge, vio cómo sus músculos se atrofiaban y morían uno a uno. Los médicos solo le daban 2 años de vida. Desafiando a la ciencia, sobrevivió más de 50 años a la enfermedad, aunque condenado a la silla de ruedas y al silencio casi total desde los años 80. Se comunicaba únicamente a través de un sintetizador vocal sofisticado, activado por un único músculo todavía móvil de su mejilla, traduciendo sus pensamientos complejos en una voz robótica que se volvió icónica. Hawking no era solo un genio de la física teórica que revolucionó nuestra comprensión de los agujeros negros y la cosmología. Era un provocador de vida impenitente. Amaba la fiesta, practicaba un humor negro refrescante y se lanzaba a desafíos científicos audaces. Demostró que la discapacidad no es una barrera para la grandeza intelectual, sino que puede convertirse en un catalizador que obliga al espíritu a explorar dimensiones que las personas sanas a menudo ignoran por distracción. Su vida es un mensaje de esperanza universal. No importa la estrechez de su prisión física, su pensamiento sigue siendo una galaxia infinita y sin límites. Permaneció entre nosotros hasta la edad de 76 años, falleciendo el día del aniversario de Einstein,
impulsado por una curiosidad insaciable que resultó ser mucho más fuerte que la degeneración nerviosa. Nos legó una lección fundamental. Miren hacia las estrellas y no hacia sus pies. Número 2. Tiffany Wedkind, el milagro del tiempo desafiado. Tiffany Wedkind es un desafío viviente lanzado a las leyes fundamentales de la biología humana. Afectada por progeria, una enfermedad genética rarísima que acelera el proceso de envejecimiento de forma dramática, unas 8 veces más rápido de lo normal, debería habernos dejado, estadísticamente, desde el inicio de su adolescencia. Hoy ha superado los 40 años, un récord mundial de longevidad para esta patología que fascina e interroga a los investigadores del mundo entero. En su cuerpo menudo, marcado por la osteoporosis y los rasgos de una mujer de edad muy avanzada, late el corazón de una mujer animada por una energía desbordante. Tiffany, que vive en Columbus, Ohio, se niega a perder un solo segundo en lamentos. Dirige su propia empresa, practica yoga diariamente para mantener su flexibilidad y comparte su día a día en las redes sociales con una positividad que parece sobrenatural. Su vida es una meditación permanente sobre el valor inestimable de cada instante. Sabe perfectamente que su tiempo está contado de forma más estricta, y es precisamente por esa razón que lo vive con una intensidad decuplicada. Nunca se queja de que se le caiga el cabello o de sus dientes frágiles. Celebra cada nuevo amanecer como una victoria brillante sobre sus propios genes. Tiffany es nuestra guía hacia lo esencial. Nos recuerda que la duración cronológica de una vida no es nada comparada con la profundidad de las huellas emocionales que dejamos. Ella es una chispa que se niega obstinadamente a apagarse, mostrándonos que la alegría de vivir es, en sí misma, una forma de medicina preventiva. Su sonrisa, a pesar de las marcas del tiempo acelerado, es una prueba de que se puede envejecer en apariencia mientras se permanece eternamente joven por dentro. Número 1. Joseph Merrick, el triunfo de la humanidad sobre la crueldad. En la cima de esta clasificación se encuentra Joseph Cady Merrick, el hombre a quien la historia victoriana llamó cruelmente el hombre elefante. Su vida es el relato definitivo, el más conmovedor, de la victoria del alma sobre la deformidad física más extrema jamás documentada. Afectado por el síndrome de Proteus combinado con otras patologías, Merrick sufrió las peores humillaciones, exhibido como un monstruo de feria en jaulas, golpeado y hambreado por explotadores sin escrúpulos. Su cuerpo era un caos de tumores y crecimientos óseos desmesurados, pero en el interior de esa envoltura atormentada residía un hombre de una sensibilidad poética, de una dulzura crística y de una inteligencia refinada. Su encuentro fortuito con el Dr. Frederick Treves, en el Hospital de Londres, cambió el final de su vida, ofreciéndole finalmente la seguridad y la dignidad de un ser humano respetado. Joseph amaba apasionadamente la literatura clásica. Escribía cartas de una cortesía exquisita a sus benefactores, incluida la princesa de Gales, y construía con una paciencia angelical maquetas de iglesias en cartón. Su célebre declaración, citando a menudo versos de Isaac Watts para afirmar que el espíritu es la medida del hombre, sigue siendo el grito de dignidad más bello de toda la historia. Merrick nos recuerda que la humanidad no es una cuestión de apariencia, sino de reconocimiento mutuo de nuestro valor intrínseco. Perdonó con una nobleza de alma increíble a un mundo que lo había torturado, no pidiendo nada más que poder finalmente dormir como un hombre normal, un deseo que le costaría la vida a los 27 años. Su legado es eterno, es el espejo de nuestra propia capacidad de compasión. Joseph Merrick nunca será olvidado, pues representa la parte de luz indomable que sobrevive a las apariencias más oscuras y más injustas. Número 11. Momento de casos imprevistos. Este video pone de relieve destinos como el de Joseph Merrick, a la izquierda,
cuya dignidad trascendió su condición física, y el de Alex Lewis, a la derecha, cuya imagen ilustra una reconstrucción facial espectacular. La flecha señala la resiliencia de Alex, quien tuvo que reconstruirse tras perder sus extremidades y sus labios a causa de una bacteria fulminante. Lejos del voyerismo, estos testimonios celebran la fuerza del alma frente a las patologías raras. De Stephen Hawking a Yomiko Johnson, sumérjase en estos relatos inspiradores de valor absoluto. Que estos testimonios de fuerza interior iluminen su vida cotidiana y le recuerden que la esperanza es una llama que permanece eterna.